Dios para somos y su nombre engrandeció. Buenos días. Dios les bendiga. Gracias a Dios por esta mañana. Veníamos de 3 días de sol muy buenos y hoy amanecimos un poquito más fresquitos. Esa es la gracia y la misericordia abundante del Señor, ¿no? Vamos a orar, vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor. De verdad es un tiempo especial y el pastor me colocó un tema bastante complejo, predicarlo, porque a veces no lo entendemos. Y cuando no se entiende es difícil darlo también a entender. Pero quiero que pensemos en eso. Hay temas de los cuales yo hablo y considero que sé y de eso hablo. Hay unos que no sé nada y definitivamente no abro mi boca porque no sé absolutamente nada. Pero este tema es un tema que lo he vivido en carne propia, pero que considero que no sé nada. Considero que debido a su grandeza inmensurable, ¿qué digo yo? Expresión del Señor y su incomprensible conocimiento, a veces me siento ignorante frente a este tema. Y quiero que oremos así como Pablo oraba en Efesios capítulo 3, versículo 18, dice: pido que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Escuchen esto, que excede todo conocimiento, a eso me refería. Para que seáis llenos de toda plenitud, de toda la plenitud de Dios. Quiero entonces que oremos también así como Pablo oraba por los Efesios. Quiero que oremos en esta mañana para que el Señor nos ayude a comprender la grandeza de su amor. Que al menos esa pequeña luz que podamos concebir con nuestra mente humana sea suficiente para vivir eternamente agradecido. Amén. Dios, aquí estamos y aquí estoy delante de ti como un instrumento tuyo para la edificación de tu iglesia. Señor, este tema, como lo decía, he sido altamente beneficiado todos los días, a cada instante y a cada momento. Y creo que al igual que mis hermanos también lo han sido, Señor. Pero ¿cómo poder explicar la grandeza de tu amor, Señor? Solo te pido en este momento que tengas misericordia de nosotros en esta mañana para que nuestro corazón se abra de tal manera que reciba tu palabra, que tu Espíritu Santo sea el que nos dirija, el que tome el control de mi vida, que tome el control de las palabras que vamos a expresar y que nos ayudes a salir de acá al menos vislumbrando una pequeña parte de la grandeza de tu amor y que eso sea suficiente para vivir eternamente agradecidos contigo, Señor. Yo oro así y te pido, Señor, el control de tu Espíritu Santo en todo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Podemos cambiar de tema, pastor, o no? Ya no hay tiempo. ¿Ah? ¿Podemos cambiar de tema o ya no hay tiempo? Quiero que vayamos a un texto muy conocido por todos y creo que ha sido un texto que ha marcado posiblemente nuestras vidas desde los inicios en que usted conoció al Señor Jesús. No sé si usted ya se lo imagina. Juan 3:16. Vamos a predicar ese pasaje. Juan 3:16. Yo le he dado como título, y mi hermano me colabora, al mensaje de esta mañana, un amor extraordinario. Un amor extraordinario. ¿Todo lo tenemos? Así que necesitamos buscarlo, ¿cierto? No lo sabemos. Dice el texto, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Son palabras de Jesús, dice en el versículo 16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga
vida eterna. Eso va a ser lo que vamos a hablar hoy. De ese versículo es donde le pedimos al Señor que nos ilumine y que nos hable a nuestro corazón. Mirando ese texto, que aparentemente es muy conocido, pero inclusive algunos teólogos lo han llamado el Evangelio o la Biblia en miniatura, porque comprende de principio a fin el propósito del Evangelio. Y en ese texto quiero que miremos en esta mañana 4 razones por las que tenemos que valorar el amor de Dios. Ahí está, si me colabora. 4 razones por las que tenemos que valorar el amor de Dios. Lo primero que dice el texto, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y en esta versión dice, porque tanto amó Dios al mundo. Lo primero que vemos y la primera razón por la que usted y yo debemos de valorar el amor de Dios es porque Él fue el que tomó la iniciativa de amarnos. Dios nos amó primero a nosotros antes que pudiéramos devolverle algo de ese amor. Hay que resaltar que es Dios quien toma la iniciativa de amarte a ti y de amarme a mí. Él toma la iniciativa de acercarse a nosotros incondicionalmente. Así lo ha dejado en evidencia a lo largo de la historia, desde Adán y Eva, desde Noé, Abraham, Moisés y todo el pueblo judío hasta nuestros días. El amor de Dios sigue siendo el mismo. El amor de Dios no ha cambiado. Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Esto nos lleva a considerar cuán humilde y cuán grande es este amor de Dios, cuán grandioso es este amor de Dios, y sobre todo a valorar la iniciativa que Él tomó de amarnos. Recordemos posiblemente en qué circunstancias Él se acercó a amarte a ti. ¿Cuándo se acercó Él a amarte a ti? Lo interesante de esta primera razón de que Él tomó la iniciativa de amarnos no es que solamente Él se acercó a nosotros, sino que se acercó aún estando nosotros en nuestra condición de pecado. Efesios 2:5 dice, nos dio vida en Cristo aún cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia sois salvos. Dios tomó la iniciativa de amarte a ti, pero no de amarte en el momento en que más estabas bien, sino posiblemente en el momento en que tenías un episodio en tu vida más difícil, donde tu vida estaba de pronto en una circunstancia compleja. Pero sobre todo, Él decidió amarte cuando aún estabas muerto en delito y pecado. Y eso me parece maravilloso. Que la iniciativa de Él no es simplemente acercarse, sino acercarse a una humanidad caída, a una humanidad pecadora. A ti y a mí, en condición de pecado, allí decidió amarnos. La segunda razón por la que tenemos que valorar el amor de Dios es por la grandeza de ese amor. La primera es por la iniciativa de su amor. Recuerden, Dios se acercó a mí, yo no me acerqué a Dios, Él se acercó a mí primeramente. Él me amó a mí primeramente, yo no me acerqué a Él a amarlo. Es iniciativa de Dios. Lo segundo es la grandeza de su amor. El amor de Dios no se ofrece a unos pocos, ni tampoco se limita o se condiciona a tu respuesta. Él te ama. Sencillamente te ama. Grandiosamente te ama. Cuando dice Jesús que amó al mundo, no solo habla de que amó a todas las personas que habitan en el mundo. Ahora el 18 de septiembre estaba leyendo una noticia que, no sé, me acuerdo, un niño, no sé si ustedes se acuerdan, fue la persona número 8.000 millones. Ya, o sea que ya vamos mucho más de 8.000 millones. Fue un niño. Fue en un país asiático, si no estoy mal. Pero realmente cuando dice el texto que de tal manera amó Dios al mundo, no solamente se está limitando a que su amor es tan grande que puede amar a 8.000 millones, porque aún así estaríamos limitando la grandeza de su amor.
Cuando el texto habla de mundo, está hablando también de la condición en que se encontraban esos 8.000 millones de personas. Y en esa condición de pecado de esos 8.000 millones de personas, Dios decidió amar a ese mundo caído, a ese mundo destruido, a ese mundo pervertido. Él decidió amarlo. Así que a toda la humanidad. Así que la grandeza de su amor, que es la segunda razón por la que usted y yo debemos de valorar el amor de Dios, es porque no se limita simplemente a unos cuantos, o a unos 144.000, o a unos que asisten a tal lugar, o que viven en tal lugar, o que hacen tal cosa. No. El amor de Dios es tan grande que abarca no solo en cantidad, sino en condición en que se encuentra la humanidad. Eso es un amor maravilloso. Por eso el amor de Él es grandioso y por eso es la segunda razón por la que usted y yo debemos de valorar ese amor. Y posiblemente usted hoy se sentirá por fuera de ese mundo, gracias a su misericordia. Pero recuerde, hacíamos parte de ese mundo que aún en esa condición Él nos amó. Primera de Timoteo 2:4 dice, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Todos por completo. Es difícil comprender esto, pero el plan de Dios es que toda la humanidad sea salva. Lamentablemente, sabemos que no va a ser así. Pero no va a ser así no porque Dios no lo quiera, porque una vez más el amor de Él es tan grandioso que es para toda la humanidad, aún en la condición de pecado. También, escuchen, el amor de Dios es tan grandioso, y esa es la segunda razón por la que debemos de valorar ese amor, porque Él aún siendo santo, 3 veces santo, como dice la palabra, ha decidido amar a este mundo en una condición totalmente contraria y opuesta a esa santidad. ¿Sí escuchan eso, mis hermanos? Él siendo santo ha decidido dar su amor a una humanidad totalmente contraria a esa condición de santidad. Pero no solamente totalmente contraria, sino también en oposición directa a ese Dios 3 veces santo. Romanos 5:8 dice, pero Dios, miren qué hermosura de texto, pero Dios muestra su amor para nosotros en esto, que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿No les parece eso algo maravilloso? ¿No les parece eso algo extraordinario? Y yo quiero que el Espíritu Santo, y espero le vaya trayendo a memoria la condición en que Dios le manifestó su amor. Aquel momento, aquel día, aquel instante donde Dios se acercó a usted y le dijo, te amo. ¿Cómo estabas? ¿En qué condición te encontrabas? ¿Lo querías amar a Él? La tercera razón que encontramos en este versículo 16 del capítulo 3 es por lo generoso de su amor. Recordemos, lo primero, por la iniciativa de su amor. Él te amó a ti antes que tú le amaras a Él. Es iniciativa de Él. Lo segundo, por la grandeza de su amor. Porque el amor de Él no se limita a unos cuantos, sino que amó a toda la humanidad, inclusive en la condición, muchas gracias, inclusive en la condición de pecado en que se encuentra la humanidad. Amén. Y lo tercero, por lo generoso de su amor. Dios amó y Dios dio. El amor de Dios no se quedó en palabras. El amor de Dios no se quedó en promesas. El amor de Dios no se quedó en expectativas. Él dijo, te amo, y también dijo, te lo demuestro. Y hoy en día, de pronto estamos acostumbrados a muchas expresiones de amor, pero a pocas acciones de ese mismo amor. Lo podemos vivir de pronto en nuestras familias, con nuestra pareja, con nuestros hijos, nuestros amigos.
pero Dios amó y Dios dio. Dios no solo expresó su amor con la humanidad, sino que decidió demostrarlo. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera tan gloriosa decidió mostrar su amor para con nosotros? Nada más y nada menos que enviando a su Hijo Jesucristo, a su único Hijo. Si Dios hubiese actuado como el hombre, como usted y yo lo hacemos habitualmente, creo que había enviado a su Hijo a condenar al mundo. Y esto sería lo más lógico, porque fue un mundo que ha decidido darle la espalda a Dios. Porque es un mundo que ignora y rechaza al Creador. Pero el propósito de Dios al enviar a su Hijo, lo dice en el versículo 17 de este mismo capítulo 3. Dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Una vez más les repito, Dios dio, Dios amó y Dios dio. ¿Y de qué manera? Entregando a su Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado ¿a quién? A su Hijo único, a su unigénito. Y quiero que usted piense en eso. Piense en esa demostración gloriosa del amor de Dios con usted y conmigo. Él ha entregado a su Hijo Jesucristo, a su único Hijo, a su Hijo amado. Quiero leer unos párrafos de algo que estaba leyendo en un libro que me pareció muy lindo para que miremos la magnitud de lo que Él ha dado, para que miremos la grandeza de lo que Dios nos ha dado, para que miremos la grandeza de cómo Él manifestó su amor, cómo lo expresó con hechos. Para comprender un poco tal generosidad de Dios al darnos a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, observemos que el término unigénito subraya el carácter único de la relación eterna del Hijo con el Padre. Siempre que la palabra habla de la relación entre el Padre y el Hijo, lo hace en los mismos términos. Escuchen cómo Él se expresa cuando habla de su Hijo. Escuchen. Solamente para que usted y yo consideremos el valor de lo que Él ha dado. Colosenses 1:13, su amado Hijo. Romanos 8:32, su propio Hijo. Segunda de Pedro 1:17, mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, en el cual me complazco, me deleito. Mateo 12:18, mi amado en quien se agrada mi alma. Y en Juan 3:16, su Hijo unigénito. Dios solamente tenía un Hijo que llevara su perfecta semejanza. Y fue precisamente a este Hijo quien entregó por usted y por mí en propiciación por nuestros pecados. Era un Hijo con el cual tenía una relación directa, pero decidió entregarlo por usted y por mí. El Padre nos entregó lo que más quería, a su propio Hijo. Sin duda, creo que para usted y para mí no puede haber una expresión más grande de un amor que el que Dios ha tenido con nosotros. Por eso la tercera razón por la que debemos de valorar el amor de Dios es por eso, por su generosidad. Porque nos ha dado a su Hijo. Pero también hay una cuarta razón. Y es que ese Hijo lo dio con un propósito. Y esa es la cuarta razón. El propósito de su amor. La primera razón, entonces, por la cual debemos de valorar el amor de Dios es por su iniciativa de amarnos primero a nosotros, aún estando en nuestra condición de pecado. La segunda, por la grandeza de su amor. Porque abarca a toda la humanidad y aún en esa condición de oposición y de rechazo a Dios, Él aún decide amarnos. La tercera, por su generosidad, porque Dios amó y Dios dio. Y no dio cualquier cosa, dio a su propio Hijo. Y la cuarta razón, por el alcance, por el propósito por el cual dio a su Hijo, o sea, por el propósito de ese amor. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo. ¿Para qué? Ahí está el propósito. Para que todo aquel que en Él crea
Amén. Aleluya. Ese es el propósito por el cual Él sacrificó a su propio Hijo. Ese es el propósito por el cual Jesucristo murió en la cruz. Ese es el propósito. Y a veces cambiamos el propósito y pensamos que la muerte de Cristo era simplemente para traer beneficios terrenales a la humanidad. Y a veces pensamos que la muerte de Cristo era simplemente para sanarnos de un cáncer o de una enfermedad. Y a veces pensamos que la muerte de Cristo y que ese regalo tan generoso era simplemente para darnos trabajo, provisión, comodidad. Que Dios nos perdone por menospreciar tan grande amor, tan grande regalo. Muchas de esas cosas se podrán lograr en esta tierra, pero no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos tener salvación. Solo en Cristo. Por ahí hay un himno, ¿cierto, Orela? Solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. Por eso la cuarta razón tiene una implicación eterna. Tiene una implicación maravillosa. Y esa cuarta razón, entonces, por el propósito de su amor, tiene que ver con el futuro suyo, con el futuro mío, eternamente. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ustedes que se repite en el capítulo 3, versículos 15, 16 y 17. Cuando yo repito mucho algo es porque quiero que quede claro, que no lo pase por alto, que lo recuerde, que no se le olvide. Versículos 15, 16 y 17 lo dicen. Para que no se pierdan, mas tenga vida eterna. Si ese es el énfasis del glorioso regalo de Dios para con nosotros, ¿por qué a veces cambiamos ese énfasis? Porque a veces minimizamos ese énfasis. Porque a veces encajamos ese énfasis en una simple necesidad terrenal. Hechos 4:12 dice, de hecho, en ningún otro hay salvación. Lo digo en la Nueva Versión Internacional, como lo dije ahora, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres, mediante el cual podamos, usted y yo, ser salvos. Este beneficio sí está al alcance de todos, pero el texto dice que solo lo disfrutan quienes han creído. Quienes han creído. La fe para creer en esto tan glorioso es aún un don de Dios. Aún la fe es don de Dios. Si la fe en Cristo Jesús es la que nos salva, entonces tenemos que entender que no hay nada, absolutamente nada que usted y yo podamos hacer para ser salvos. No hay mérito alguno. No hay buenas obras. No hay condición, no hay estado del ser humano que pueda hacer o tener para añadir, para complementar o para lograr la salvación. Es un acto único y exclusivo de Dios, cuyo mérito propio es de Él y cuya gloria es para Él. Porque por gracia sois salvos. Porque si fuese por obras, si aún sin tener mérito alguno a veces nos vanagloriamos y nos creemos pequeños dioses y un poco más santos que otros, se nos olvida que por gracia somos salvos. Y gracia significa que recibir aquello que no y nunca hubiésemos merecido. Así que el mérito todo es de Él. No hay mérito, ni obra, ni merecimiento que usted y yo podamos tener. El infierno se gana. El infierno sí se lo merece, el ser humano. Es lo único que se merece el hombre, el ser humano, el infierno, por sus obras, por darle la espalda a Dios, por desobedecer a Dios. Pero el cielo
Es un regalo por gracia. Así que si usted ha creído que merece el cielo, que se lo ha ganado porque seguramente ha negado y ha sacrificado su carne muchísimas veces, déjeme decirle que no es por eso, que es por la obra redentora de Jesucristo. Esta fe nos lleva a ser salvos. Y esta fe no es una fe vacía, una fe vana, es una fe basada en hechos reales, en promesas cumplidas, en palabras con hechos. No es una ficción, es una realidad. Tiene evidencias, hay evidencias. Usted y yo somos evidencias de ese amor. Jesús quiere dejar muy claro que el creyente puede tener la seguridad eterna de su salvación, ya que el creyente no viene a juicio porque ya Dios juzgó al mundo. ¿En quién? En Cristo Jesús. Porque el que no cometió pecado por usted y por mí, se hizo pecado. Porque la paga del pecado era, es y será siempre la muerte. Y porque si no es Cristo Jesús quien paga por nuestros pecados, seremos nosotros quien pagaremos por ellos. Por eso la obra redentora de Cristo es suficiente, una sola vez y para siempre, para que por medio de esa obra usted y yo podamos tener vida eterna. Por eso la cuarta razón por la que debemos de valorar el amor de Dios es ¿por qué? Por ese propósito maravilloso, glorioso, inalcanzable para usted y para mí. Cristo pagó por nosotros. Aleluya. Cristo pagó por nosotros. El hombre pecador ya está bajo condenación de Dios y su única esperanza es ser redimido por la gracia de Dios expresada en Cristo, nuestro Salvador. Entienda eso, hermano, por favor. Que Dios nos ilumine todos los días a comprender esa gran verdad, para que usted y yo podamos vivir la libertad del Evangelio, para que usted y yo podamos vivir el glorioso Evangelio encarnado en nosotros, para que usted comprenda que por gracia es salvo y viva eternamente agradecido por eso. Pero quiero que miremos unas aplicaciones para que este texto de Juan 3:16 lo podamos de pronto llevar muy presente. No solo esta semana o ahora o se acordará ahora, sino siempre. Les recuerdo, hay 4 razones por las cuales usted y yo debemos de valorar el amor de Dios siempre. La primera, ¿cómo? Porque Él tomó la iniciativa de amarte a ti y tú no te acercaste a Él a amar. Segundo, la grandeza de su amor, tan grande que te alcanzó a ti, aún estando muerto en delitos y pecados. La tercera razón, por su generosidad. Él no dio cualquier cosa, dio a su propio hijo, a su hijo amado, en aquel en el cual hallaba complacencia y haya complacencia. Y la cuarta razón, por ese propósito por el cual dio a su hijo, por eso ese amor debemos de valorarlo, porque ese propósito repercute en su salvación y en mi salvación. En la única oportunidad que teníamos nosotros para ser salvos era Jesucristo. Y ahí está. Recordando esas 4 razones, quiero que nos acerquemos a esta aplicación. Primero, hablando de la iniciativa de Dios, Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí. Escuchen esto. Sino que yo os elegí a vosotros. Usted no se levantó un día con deseos de buscar a Dios y diciendo, bueno, hoy me voy a levantar y voy a buscar a Dios. O con un corazón lleno de amor para Él y se levantó diciendo, bueno, hoy voy a levantarme, voy a buscar a Dios y lo voy a seguir y lo voy a amar. No. Porque Él fue quien te eligió a ti y no tú a Él. Entendamos que en nuestra naturaleza caída, en nuestra condición pecaminosa, nunca hubiera podido surgir de nuestro corazón esa iniciativa. Porque nuestra mente siempre está pensando en hacer lo malo,
Y el ser humano, en su condición caída, se deleita más en hacer lo malo. Por eso usted un día no se levantó. Yo me acuerdo que yo conocí al Señor en octubre, cuando tenía 17 años. No hago la cuenta aquí para no demorarme mucho por los años. Pero yo ese día no me levanté pensando voy a buscar a Dios. Yo llevaba 15 días yendo a misa a las 6 de la mañana. Le estoy contando algo de mi testimonio. 15 días yo sentía una necesidad de buscar a Dios y a las 6 de la mañana me iba para misa. Me acuerdo que iban solamente como 4 o 5 personas muy mayores de edad. A esa hora no madrugaban mucho los jóvenes y yo iba, pero saben, yo a veces creía, es que yo me levantaba con ganas de buscar a Dios. No, Él ya se estaba acercando a mí, ya me estaba llamando, ya me estaba diciendo, te amo. Por eso yo nunca puedo ni siquiera pensar por algún momento que yo fui el que decidí buscarlo a Él. Y eso es algo glorioso, porque la salvación depende de Él, no de mí. Todo el mérito es de Dios, es la iniciativa de Él. También apliquemos un poquito la grandeza de su amor en nuestra vida. Dios ha manifestado su amor con nosotros. Escuchen esto, mis hermanos, escúchenme bien. Posiblemente no en el mejor momento de nuestras vidas o en las circunstancias más cómodas o favorables. Piensen un momento. Si usted puede recordar el momento en que Dios se acercó a usted. Piensen un instante. O de pronto, por el contrario, Él se acercó a usted en el peor momento de su vida. De pronto en el momento más vergonzoso, más oscuro. En la circunstancia más oscura. No sé. Piensen. O quizás en el momento donde usted estaba más solo, más deprimido, más afligido, más desesperado. O el momento donde estaba más entretenido con muchas cosas. Ahí se acercó Él y te dijo, te amo. Y tengo un regalo para ti, a mi hijo. Y ese regalo te va a dar vida eterna. Ese amor tan grande de Dios creo que nos ha hecho libres. Nos ha dado libertad. Y todos podemos ser beneficiados de ese amor. Es tan grande ese amor de Dios que piense por un instante si el momento en que usted conoció del Señor Jesús, usted merecía conocerlo. Solo Dios conoce su corazón. Y ahí llegó Él en ese mismo instante. La tercera aplicación tiene que ver con lo generoso de su amor. No sé cómo usted podrá medir la clase de amor que reciba de alguien. Si por el respeto que esa persona le brinda a usted, si por la compañía que permanentemente tiene con usted, o si por los beneficios materiales o económicos que le brinda. Posiblemente podemos decir que alguien nos ama porque se comporta de esa manera. ¿Sí o no? Déjeme decirle que no hay una manifestación más grande de amor que la que Dios ha tenido con usted y conmigo. Dios envió a su Hijo a sufrir y a morir por sus pecados y por mis pecados. Por eso ya usted no tiene que pagar por ellos, ya Cristo pagó por ellos. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no cometió pecado, alguno, ninguno. ¿Qué dice el texto? Por nosotros, Dios lo trató como pecador, para que en él recibiésemos la justicia de Dios. Así que, hermanos, en la cruz se juntó la justicia y el amor de Dios.
Por eso les decía que es complicado hablar de esto. ¿Cómo entender yo un amor tan generoso? ¿Cómo entender un amor tan incondicional? ¿Cómo entender ese amor que me amó aún estando muertos en mis delitos y pecados, y aún habiendo conocido ese amor, sigo a veces compartiendo algo de pecado y mezclándome con algo de pecado y pisoteando ese amor y menospreciándolo? ¿Cómo puede ser eso? Y no solamente cómo puede ser eso, cómo puede ser que Dios hoy me siga amando. Si ya conozco de ese amor, de ese Salvador, Él me sigue amando aún. Y aún en medio de mis brotes de infidelidad. La cuarta aplicación, mis hermanos, es el alcance de su amor. Posiblemente a usted le ha costado aceptar que no tiene nada que hacer para ser salvo. Posiblemente usted pensará que algo tiene que hacer. Que no hay obra o buena conducta que contribuya completamente a la obra redentora de Cristo. Usted pensará que hay que ayudar, como decían los judíos. No, es que el gran dilema del Evangelio en el Nuevo Testamento era que los judíos querían judaizar a los cristianos. Habían judíos y había gentiles. Y los judíos le decían a los gentiles, no, está bien, aceptemos a Cristo Jesús. Sí, Él es el Salvador, pero hay que circuncidarse y hay que cumplir ciertas normas. Y esa ha sido la lucha de la humanidad siempre, creer que hay que hacer algo para ser salvos. Creer que hay que hacer algo para complementar la salvación. Minimizando la obra redentora de Cristo como si no fuese suficiente. Usted solo, mi querido hermano y hermana, debe creer que la obra de Jesucristo es suficiente para su salvación. Aceptarla en fe es, si se puede decir, agradecer una pequeñísima parte de tan glorioso acto, de ese glorioso acto llevado a cabo por Dios. Solo creer es suficiente. Y escuchen, versículo 18, quiero que vayamos, capítulo 3. Miren, leámoslo por favor. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído ¿en quién? En el nombre del Hijo unigénito de Dios. Solo creer es suficiente y rechazarla, mi querido hermano, es el peor error que un ser humano puede cometer. Rechazar ese amor. Rechazar ese regalo. Es lo peor que puede sucederle al ser humano. No hay pecado más grande, digno de condenación, que rechazar a Jesucristo como Salvador. El texto lo dice. Cristo Jesús no vino a condenar al mundo, vino a darle salvación. Pero una vez más lo repito, rechazar ese regalo, rechazar ese amor, esa invitación, es el peor error, la peor equivocación, el peor pecado que pueda cometer el ser humano. ¿Cómo podemos responder a este amor? ¿Cómo pudiésemos humanamente responder a tan grande amor? ¡Oh, qué amor! ¡Qué inmenso amor! El de mi Salvador. Cierre sus ojos y vamos a orar al Señor. Cierre sus ojos y piense por un instante, cuando usted conoció al Señor Jesús, ¿en qué condición estaba? Y entienda que aún así, Dios manifestó su amor para con usted. Pero piense también cuántas veces, cuántas ocasiones usted indirectamente ha rechazado ese amor cuando ha decidido amar otras cosas. Cuando ha decidido rendir su corazón a otras cosas. Cuando ha decidido adorar otras cosas, aún su propia vida, sus propios deseos, sus propias concupiscencias.
Señor, yo creo que no podemos comenzar este momento de oración sin antes pedirte perdón. Perdónanos porque no hemos valorado en gran manera este glorioso amor. Perdónanos porque a veces nos amamos más a nosotros mismos que a ti. Perdónanos porque a veces consideramos más importante nuestras propias metas, nuestros propios deseos y nuestra propia vida que la obra redentora de Cristo. Perdónanos porque a veces nos olvidamos de cuánto ha costado la salvación. Que si bien es gratis para nosotros, costó la muerte de Jesucristo en la cruz, costó su humillación, su sacrificio, su tortura, su menosprecio. Yo te pido en esta hora el favor que nos ayudes a valorar siempre este amor. Tu amor no cambia. Tu amor no está hoy arriba, mañana abajo. Tu amor es siempre igual y ha sido siempre igual para con la humanidad desde el comienzo de ella. Pero hoy Dios, te pido que ese amor cada día nosotros lo valoremos. Señor, que crezcamos en Él, que nos abracemos en Él, que nos edifiquemos con Él, Señor. Que entendamos que rechazarlo es el peor pecado cometido por el ser humano. Gracias, Señor, porque si algo no merecíamos era la condenación eterna, pero por tu amor y por tu gracia nos has dado salvación. Gracias, Señor. Padre, yo te adoro, te exalto, te glorifico y te alabo en esta mañana por ese extraordinario amor. En Cristo Jesús manifestado, en Cristo Jesús consumado, en Cristo Jesús hecho realidad. Amén. Su amor irá, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que